días a todos. Quiero dar las gracias especialmente a mi compañero Santi Merino por invitarme y sobre todo porque ha sido el gran organizador. Yo no sé por qué exactamente estoy en el comité, porque no he hecho prácticamente nada. Bueno, en principio, la verdad es que se va a solapar mucho con las cosas que ya hemos oído en esta charla. Os voy a contar un poco nuestra experiencia. Nosotros al final esto lo trabajamos en una clínica, en nuestras clínicas privadas. No tenemos, en el hospital nunca nos venían los pacientes haciendo esto. Y un poco vamos a hablar del problema al que nos enfrentamos, ¿no? Son pacientes de edad media avanzada con múltiples cirugías previas, muchas veces bilaterales. Suelen aparecer con insuficiencia venosa crónica avanzada y son pacientes que están muy quemados. Son pacientes que han ido a donde muchos médicos, no les han buscado soluciones, nadie se quiere hacer cargo de ellos. Muchos vienen solo curando las úlceras o solo poniéndoles las famosas medias y nadie les da una solución buena. Entonces, la solución, lo que podemos hacer, yo creo que ahí es donde está, ¿no? Un paciente cuando siempre nos tenemos que poner en la situación del paciente, ¿no? Al final son personas que tienen un problema, la persona que tiene un problema está buscando una solución, poneros en la piel de cada una de estas personas que nadie les hace nada. Entonces, la gente lo que quiere es que tú le soluciones las cosas y te hagas cargo de su problema. Entonces, la clave es hacer un diagnóstico correcto y exhaustivo por medio de ecografía Doppler. Es muy importante, nosotros siempre decimos que las varices son como si tuvieses humedades en la pared o goteras. O sea, cuando tú tienes problemas de goteras, lo más importante es siempre ver qué tubería o dónde está la fuga, ver dónde está el problema. Las fugas siempre vienen, la insuficiencia venosa crónica superficial siempre es por gravedad. O sea, tú si te está cayendo agua, nunca miras al piso de abajo, siempre estás mirando si tienes humedades al piso de arriba. Entonces siempre hay que mirar desde arriba hacia abajo, igual que el tratamiento. Es una patología compleja porque no es lo mismo construir una casa nueva que una casa que esté como medio destrozada y tienes que hacerlo por cachos. Y en nuestro caso sí, lo que sí que hacemos es hacer múltiples sesiones. Hacemos múltiples sesiones continuadas, que hacemos una sesión al mes hasta solucionar el problema. Es importante que al hacer el diagnóstico no demos por hecho nada de lo que nos cuenten. A ti te han podido contar safenectomías, puedes ver informes quirúrgicos, puedes ver lo que quieras, te encuentras safenas enteras, te encuentras muchos trozos de safena, gente que le han quitado la safena de la rodilla para abajo y le han dejado toda la safena del muslo, te puedes encontrar de todo. Entonces tú siempre tienes que hacer el diagnóstico sin ideas preconcebidas y estudiándolo como si no supieses nada. Las causas he dividido en dos grandes bloques: cirugía insuficiente, que es más de la mitad de los casos, y la neoformación de varices. La cirugía insuficiente, a veces nos encontramos safenas íntegras. Ha habido una técnica, por lo menos en nuestro entorno se creó una técnica que era la valvuloplastia, que consistía en darle un punto a la válvula en el callao de la safena, con lo cual dejaban el resto de la safena, y son safenas insuficientes que se buscan su camino por otras venas que vienen o por cavernomas que se crean. Hay gente, también un porcentaje pequeño, pero hay safenas dobles. Nosotros hemos tratado varias safenas dobles. Le tratas una safena, pero le dejas la otra. Hay una safena que suele ir por dentro de la fascia y suele haber otra safena muchas veces que es más superficial y suele ser un poco más posterior, pero existe. A veces son bífidas, pero a veces son dobles desde el callao. Y hay pacientes también que te vienen por flebectomías. No, a mí me han operado de varices, pero simplemente luego empiezas a estudiar las cosas y no, me quitaron estas varices que tenía aquí, pero realmente no le han solucionado la causa. Nos encontramos también muchos tramos recurrentes de safena. La safena no siempre se extirpa del todo. Es muy importante que a veces el callao, muchas veces nos encontramos con un trozo de callao que está permeable y también nos encontramos con trozos de safena que están por el muslo, por la pierna, que muchas veces hacen de estación intermedia según se van creando las varices. Luego, como bien han comentado, la safena accesoria insuficiente, puedes tener una safena accesoria. Hay un porcentaje pequeño de gente que tiene safena accesoria, pero muchas veces es insuficiente y suele ser la causa. Entonces hay que valorarla. Y yo en eso discrepo un poco. La safena accesoria, aunque a veces salen conjuntamente, a veces salen separadas, o si no salen justo en el mismo callao. Que tienes que enrasar tanto para cerrar la safena mayor que la safena accesoria muchas veces se te queda permeable.
Y luego las perforantes de reentrada no tratadas. O sea, yo creo en la hemodinámica de las varices, las varices se van creando y la forma que tiene esa sangre de volver a subir es por medio de perforantes. Entonces, son perforantes que se hacen gordas y son perforantes que lo son de reentrada hacia el profundo. Lo que ocurre con estos pacientes es cuando tú le tratas la safena y ya no le viene a esas perforantes sangre, claro, esa safena es gorda. La válvula que tenía en su día, que le podía hacer contener, es una válvula que se hace insuficiente, con lo cual esas te van a dar problemas siempre. Por eso nosotros siempre, aunque tratemos un tronco de safena, tratemos las perforantes. Neoformación de varices, el otro gran grupo. Es muy típico de litos o cavernomas enormes, que te pueden empezar a dar varices desde el muslo y muchas veces pues, conectan con otros tramos de safena. Venas perforantes insuficientes. Las venas perforantes les podemos poner el nombre que queráis, pero lo importante es saber de dónde están y pueden ser muy variables. Puedes tener desde glúteo, toda la zona posterior de la pierna. Nosotros hemos tenido pacientes que hemos tratado, un paciente le vamos a tratar 11 perforantes, 7 en una pierna y 4 en la otra. O sea, pueden ser múltiples y múltiples localizaciones. Es síndrome congestivo venoso pélvico, que luego explicaré un poco también el tratamiento, que tal vez es una causa de varices. Hay gente que le quitan las safenas y luego realmente lo que tiene es fugas pélvicas. Y luego las insuficiencias no diagnosticadas. Hay gente que le han tratado la safena interna, que normalmente suele ser más habitual que traten la safena mayor y se dejan la safena menor o las accesorias. Tratamiento. Los tratamientos son complejos, de larga duración. Se precisa un buen manejo de cateterismo y punción ecoguiada. Y son tratamientos que nosotros por lo menos hacemos múltiples sesiones. Adquirimos un compromiso con el paciente para solucionarle el problema y hacemos las sesiones que sean necesarias. Solemos empezar siempre en primer lugar por los puntos de fuga y luego el tratamiento hacemos siempre desde proximal a distal y de profundo a superficial. Siempre empezamos desde arriba, como os he dicho es por gravedad, empezamos desde arriba y vamos yendo poco a poco hacia el pie y siempre desde lo más profundo a lo más superficial. Tratamiento. Dentro de los tratamientos, embolización. La embolización la empleamos en los puntos de fuga, no lo empleamos en las varices. Entonces, lo hacemos mediante dos técnicas. Por catéter, en tramos rectos que tengan cierta longitud. Nosotros normalmente embolizamos con cianocrilato y en todos los tramos que tienen más de 3 o 4 centímetros, sobre todo en Callao, o tramos que son safenos, hacemos por medio de cateterismo. Y en los tramos cortos, tanto puede ser un Callao pequeñito, un cavernoma, perforantes, hacemos con punción directa, con cianocrilato directamente. El riesgo de la embolización pues es que también tienes un riesgo de poder, si no controlas bien, si no lo haces a cierta distancia, si no comprimes, tienes el riesgo de embolizar el sistema venoso profundo. La esclerosis. La esclerosis usamos en todos los tramos tortuosos y en las fugas de pequeño tamaño. Cuando son perforantes de pequeño tamaño sí que usamos esclerosis. Porque una cosa fundamental es que la esclerosis en las perforantes de pequeño tamaño son de menos concentración. Al ser de menos concentración tienes menos riesgo de hacer trombosis venosa profunda, sobre todo a nivel gemelar, que hemos tenido algún caso. Las dosis de espuma que usamos de polidocanol, siempre, como ha explicado Edurne, de 1 a 4, hacemos entre 0,5 al 3%, siempre de proximal y distal y de profunda superficial. Y mucho cuidado con las trombosis venosas gemelares, y sí que suele ser, cuanto mayor sea la dosis que estás metiendo, pues tienes más riesgo de hacer esclerus. Las dosis dependen sobre todo del tamaño de la vena. Cuanto más grande sea el tamaño, la concentración es mayor. Nosotros hoy en día hemos ido como reduciendo, para evitar el esclerus, nos manejamos entre 0,5 y 1,5, 2 como mucho. 3 la verdad es que es muy raro. Antes donde tenemos que meter 3 antes que eran los cavernomas o unas perforantes muy grandes, allá hoy en día acudimos a la punción directa. Bueno, esto voy a explicar, no sé si se ve bien. Somos muy de dibujitos. Mi profesor, el doctor Orcolaga, que anda por aquí, era mucho de hacer dibujos y hacer esquemas. Yo creo que al final esto te ayuda mucho a visualizar las cosas y a hacerte una idea sobre todo del plan que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cómo puede ir en un futuro. Estos son esquemas del doctor Alex Magán,
que Iñaki Prieto, cuando estuvo rotando con él hace 10 años, pues se los trajo y somos los que utilizamos hoy en día. Bueno, en el esquema allí pues tenemos safena externa y luego una vista posterior de la safena interna y safena externa. Aquí os explico un poco pues, cómo nosotros lo hacemos en el día a día. Lo que pintamos en azul suele ser lo que está embolizado por catéter y lo que pintamos en verde suele ser lo que está embolizado con punción directa. Entonces, bueno, esto, pues aquí tendríamos una safena accesoria que el tramo recto lo hacemos con catéter. Tenemos un cavernoma gigante que puncionamos por lo menos la mayor parte que podemos con cianocrilato, con una punción directa, y las perforantes pues hacemos lo mismo. Las perforantes, si son gordas, las hacemos con punción directa, si son pequeñitas las hacemos con esclerosis. Y luego todos los tramos de venas tortuosas, esos ya, que no son puntos de fuga, los tratamos con esclerosis. Que sería un poco pues una safena externa, que no sabes por qué, pues, qué técnica la han hecho antes, pero le queda el callao, le quedan unos centímetros, pues si tenemos más de 3-4 centímetros, hacemos ya un cateterismo y lo embolizamos. Con el cateterismo siempre tienes como un mejor control que con la punción directa. La punción directa es más arriesgada y necesita más experiencia. Tratamiento, pues bueno, esto es lo mismo que el anterior. Remanentes de safena, lo que os digo, te vienen que le han quitado la safena, pues muchas veces no es real, no le han quitado la safena, le queda un tramo de safena, lo que pongo con las cruces es lo que sí que ha desaparecido de safena, pero aquí vemos, tiene un trozo de safena, sigue teniendo la misma insuficiencia porque no está tratada la fuga, crea varices, con el tiempo te va a crear varices y si le han dejado más tramos de safena por abajo va a contactar con la safena tarde o temprano y va a seguir creando varices. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en este caso es claro, tenemos 2 tramos de safena y hacemos es una cosa que permite es hacer, en vez de un cateterismo, haces 2, uno de aquí hasta aquí y otro de aquí hasta aquí. Y luego posteriormente nosotros sí que hacemos esclerosis en el momento, depende del caso, pero sí que hacemos como una revisión al mes, vamos viendo todos los meses y vamos viendo al paciente, hacemos eso, un seguimiento de cada mes y ir viendo lo que le va quedando para seguir tratando, de tal forma que no dejes las cosas a medias. Yo creo que muchas de las recidivas también vienen porque se dejan las cosas a medias. No creemos en que vamos a hacer una intervención buenísima y vamos a hacer un milagro y el paciente va a ir de maravilla. Esa es la excepción, no es la regla. La regla es que tienes que insistir y es igual, ¿eh? Cuando has comentado antes que el Benazil igual no necesitaba tanto seguimiento, yo no estoy de acuerdo, yo creo que necesita igual que el resto. Y también depende mucho, hay pacientes que sí realmente, pero son la excepción, ¿eh? Son el 5% así que no les haces luego nada más, pero la mayoría les tienes que seguir haciendo. Otro caso, este es, bueno, lo que os he comentado antes, en nuestro entorno hacían valvuloplastia, te encontrabas la safena entera, pues es otro caso claro, pues, ¿no? Es como tratar una safena, con la técnica que quieras, nosotros solemos hacerlo con cianocrilato. Safenas dobles. Hay pacientes nosotros que sí que hemos tratado, que hemos embolizado las 2 safenas, porque si una te da problemas, te va a dar la otra. Entonces, aunque en principio una te dé más varices, siempre tratamos las 2. Entonces, este puede ser un paciente que técnicamente, quirúrgicamente, ha estado muy bien hecho, le han quitado la safena perfecta, pero tenía 2 safenas. Bueno, dentro de las causas de neoformación de vasos, pues eso, os he comentado, pues aquí tenéis un poco un dibujo. La típica, si está bien operado y la operación ha llegado bien hasta enrasar bien el callao, suele ser un cavernoma que se crea en la zona y va creando varices, y esas varices pueden ser muy, muy importantes. Puede haber cavernomas realmente gigantes y son, realmente estas sí que no tienes, aquí normalmente lo que hacemos es eso, aquí meter punción directa de cianocrilato y luego pues esclerosis por todas las varices tributarias. En el otro lado, aquí marca un poco pues diferentes causas, ¿no? Perforantes, que como os digo, los perforantes pueden estar en cualquier sitio, siempre que tú encuentres un grupo varicoso tienes que ir subiendo hacia arriba y buscando dónde está la causa, y a veces es complejo. Y bueno, y el síndrome congestivo venoso pélvico, yo entiendo que si una fuga, nosotros hoy en día por lo menos funcionamos así, si una fuga es muy grande, sí que le derivamos, o lo hacemos nosotros ya, pero necesitas un angiógrafo, hacer una embolización de las ováricas y
y revisar las hipogástricas, pero si vemos que la fuga no es muy grande y que no son venas muy grandes, sí que hacemos una punción directa lo más cerca posible de donde está la fuga y empezamos a tratar desde ahí, y una vez que hemos cerrado eso, en diferentes sesiones, ya sabéis que la espuma tiene un límite, tú con una espuma no puedes tratar todo, tienes mucho riesgo, entonces vamos haciendo desde proximal a distal, tratando todas las varices. Pues bueno, esto fue una paciente, pues le tocó a mi compañero Iñaki, en una clínica aquí de San Sebastián, que los cirujanos le habían dicho que si seguía con la úlcera y se infectaba, pues no les queda más que la amputación. Nos llamaron a nosotros, acudió Iñaki, mi compañero, le hizo una ecografía allí y realmente le vio 2 perforantes. Entonces le tratamos las 2 perforantes, ya nos lo llevamos a nuestra clínica, le tratamos las 2 perforantes y esto es una evolución a los 2-3 meses. O sea, cuando una paciente, ya digo, son pacientes desahuciados, esta señora lleva ingresada por esto con una infección durante meses y nadie le daba ninguna solución. Siguiente caso, este es un hostelero de Zarauz, pues lo mismo, tenía, ya veis, unas varices enormes, operado, tenía, mirar la congestión del pie. Este pues también nos costó sus sesiones, no sé si fueron 6 sesiones, fuimos tratando desde arriba, tenía un cavernoma arriba, fuimos tratando algún trozo de safena, también le quedaba por el camino, vas tratando todas las varices y esta es la solución igual a los 6 meses. Yo os digo, no existen milagros, existe trabajo, existe un seguimiento. Esta es una señora, son fotos de asustar. Las fotos además nos ha ido mandando su hija, pues ver que úlceras, nadie le daba ninguna solución, le empezamos a tratar, con esta llevamos yo creo que entre 8 y 10 meses, mirar unas úlceras casi se ve la tibia, aquí iba mejorando, ya iba, pues, le quedaban todavía parte de úlcera abierta, iba mejorando, y esta es la foto que nos mandó su hija pues la última semana, prácticamente perfectamente curada. Y bueno, como conclusión, pues eso, la recidiva posquirúrgica es una patología muy frecuente, muy compleja, de múltiples causas, tiene muy escasa cobertura terapéutica. Yo creo que a nivel hospitalario, a nivel de cirugía, yo creo que no tienen, como ha dicho Octavio, no tienen mucho que hacer, no saben ni qué pueden hacer. De hecho, muchos pacientes hoy en día nos llegan desde los ambulatorios, desde los médicos de familia, incluso de cirujanos vasculares que no saben qué hacer. Igual, pues mira, pregunta en Varitec a ver qué te pueden hacer. Nosotros os podemos decir que con la experiencia que hemos ido adquiriendo, realmente llegamos a tratar todos los casos, no hemos dejado ningún caso por desahuciado, nos implicamos en todos, nos gustan los casos complejos, es la verdad. Y bueno, yo creo que es muy importante que nos mentalicemos un poco que el buen manejo de la recidiva precisa de una gran experiencia en el diagnóstico Doppler, así como en el manejo de catéteres y de punción ecoguiada. Por lo que nosotros consideramos que la radiología intervencionista tiene un gran papel en el tratamiento de esta patología. Yo creo que lo que es muy importante es que nos concienciemos que hay mucha gente con mucha necesidad y el problema que tenemos, yo creo que como especialidad, es que no nos damos a conocer en la calle, nos conocen los médicos de nuestro hospital, pero no nos conocen los pacientes, y yo creo que es muy importante y hay que intentar un poco dar ese pequeño salto y dar realmente, porque podemos hacer muchas cosas por la gente. Bueno, muchas gracias.